Buenas a todos, amigos del Juan de Mariana. Estamos un día más en una entrevista en cuarentena, esta vez con Guadalupe Sánchez. Guadalupe, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Irune. Muy bien. ¿Tú qué tal? Bueno, confinada, ¿no? Imagino que igual que tú. No sé si tú estás en Madrid o... No, yo estoy en el sur de Alicante, en Guardamar del Segura, y aquí, aquí ya estamos en fase uno, con lo cual es como que un pequeño alivio. Y al ser abogada y prestar un servicio esencial, pues tenemos la suerte de, aunque sea para trabajar, pues tenemos movilidad. Llevamos ya bastantes semanas de movilidad y no hemos parado. Así que el confinamiento lo llevamos un poquito mejor. Bueno, pues en momentos así casi que me alegro de escuchar eso. Guadalupe, me gustaría pedirte si te puedes presentar para... Yo sé que eres muy conocida, sobre todo en Twitter, pero para los que todavía no te conocen. Bien, bueno, mi nombre es Guadalupe Sánchez, soy abogada de profesión, llevo ya casi 20 años en ejercicio, soy gerente de mi propio bufete de abogados y además pues la gente me conoce, como ha señalado Irune, me conoce mucho en Twitter a través del perfil de Proserpina SB, por las columnas que escribo en Voz Populi semanalmente y también como autora de un libro, Populismo Punitivo, que publicó en febrero la editorial Deusto. Pues justamente de eso te quería preguntar lo primero. ¿Por qué populismo punitivo? Creo que es, ¿no?, tu primer libro. ¿Y por qué Sí, decides titularlo de esa forma? sí. Bueno, yo empecé a darme a conocer en las redes sociales por algo tan extremista, fíjate, como defender la presunción de inocencia. El auge del populismo se ha caracterizado, tanto el populismo de izquierdas como el populismo de derechas, por poner en jaque un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, que además es uno de los que está en la base de los estados liberales y democráticos de derecho, como es la presunción de inocencia. Lo hemos visto tanto en la izquierda con el tema del feminismo identitario, lo seguimos viendo, no, por desgracia la pandemia no ha puesto fin a eso, y también lo hemos visto en la derecha con el tema de la criminalización preventiva del inmigrante. Así que populismo punitivo precisamente gira en torno a eso, a cómo se hace populismo utilizando una de las herramientas que dan sentido a la existencia del Estado y que está en la base de la existencia del Estado, como es el ejercicio legítimo de la violencia, el ius puniendi, como decimos los juristas, cómo se utiliza eso como una herramienta ideológica, algo que, por cierto, Yunes, no es nuevo, no lo hemos inventado nosotros, ni lo ha inventado la izquierda identitaria ni la derecha identitaria. Es algo que tiene, por desgracia, una tradición histórica de la que no se ha aprendido nada. Me gustaría que que elaborases un poquito más Sí. qué amenazas crees que el populismo por la izquierda y el populismo por la derecha tenemos ahora mismo en nuestro país, en España. Sí, bueno, mira, en el tema del populismo punitivo básicamente se centra en cómo izquierda y derecha, a base de criminalizar preventivamente a un colectivo de la sociedad, en el caso del feminismo identitario, que no me gusta llamarlo feminismo, porque eso tiene determinadas connotaciones, a mí me gusta llamarlo identitarismo de género, así lo hago en el libro, pues tanto por parte del feminismo identitario, del identitarismo de género, como por parte de esa derecha anti-inmigración, se está criminalizando preventivamente a un colectivo. En el caso, por ejemplo, de la izquierda se ve muy claro la que actualmente es, fíjate tú, no estoy hablando de cualquier persona, la que actualmente es presidenta del Senado, es una de las más altas instituciones de este país, Pilar Llop, en 2018, cuando era presidenta del Instituto de la Delegación de Gobierno por la Violencia de Género, la Dirección contra la Violencia de Género, dijo algo que representa muy bien esto que yo quiero decir. Dijo, en nuestro país no existe democracia porque el 50% de la población, varones, ejerce violencia contra el otro 50% de la población, mujeres. Esto es un ejemplo muy claro, es textual, es un ejemplo muy claro de lo que supone esa criminalización de todo un colectivo por algo que además no viene definido por un acto que haya cometido ese colectivo, por un hecho concreto,
sino por una característica de su personalidad, el mero hecho de ser varón. No, da igual lo que hayas hecho, o lo que se presuma que hayas hecho. Lo que importa es que por el ser varón, preventivamente te atribuimos una predisposición criminal. Esto es algo que en derecho se conoce como derecho penal de autor. Y es muy peligroso, porque un derecho penal democrático, de un Estado de derecho liberal y democrático, debe castigar hechos concretos, actos concretos que además estén previamente tipificados como delitos en el Código Penal. Cuando se da el salto a no criminalizar actos o hechos concretos, sino a criminalizar una condición de la persona, además en este supuesto concreto de índole biológica, pues son condiciones indisponibles, tú no decides ni con qué sexo naces ni tampoco en qué país naces, por desgracia. El país a lo mejor lo pueden decidir tus padres si se lo permiten, pero tú no. Entonces, cuando se criminaliza a una persona por una cualidad de su personalidad que además suele ser indisponible, está resurgiendo una figura jurídica infame, muy peligrosa, que es el derecho penal de autor, como he comentado, que digamos que tiene su origen, todo el mundo siempre se retrotrae al nazismo, pero es anterior, los orígenes del derecho penal de autor están en la Rusia comunista, en la Revolución Soviética de 1917, si bien es cierto que alcanzó su clímax con el Tercer Reich. La verdad que sí, que uno no se lo plantea hasta que asistimos a lo que tú comentabas, ¿no? A estas pruebas a las que venimos asistiendo desde un tiempo a esta parte, sobre todo pues efectivamente con estos dos tipos de populismos. ¿Qué consecuencias puede tener esa forma de saltarse de alguna forma la presunción de inocencia, ¿no? Tanto a nivel, pues igual hablemos, no sé, de independencia, a nivel de seguridad jurídica, pero incluso a nivel de convivencia y a nivel social. Claro, a ver, el ignorar la presunción de inocencia, el puentearla, vamos a llamarla como quieras, realmente es infringirla o vulnerarla, es el principio de fin de la destrucción del Estado de Derecho y de la democracia. La democracia, cuando hablamos de democracia en el sentido en el que todos la queremos entender, es decir, en el sentido positivo, democracia no es solo lo que diga la mayoría, la democracia va indisolublemente unida al Estado de Derecho, igual que el Estado de Derecho no puede considerarse solo un conjunto de normas, tiene que ir indisolublemente unido a la democracia. Entonces, vulnerar la presunción de inocencia supone demoler uno de los cimientos fundamentales que sostiene la democracia, el Estado democrático de derecho y la libertad. ¿Por qué? Porque todos sabemos, la historia nos ha demostrado, que todos los totalitarismos utilizan esa herramienta, ese instrumento del que he hablado, esa potestad para castigar conductas de manera inicialmente legítima, como es el ius puniendi. Todos los totalitarismos lo utilizan como herramienta de persecución del disidente. Cuando vulneras la presunción de inocencia y atribuyes una criminalidad potencial en función de cualidades biológicas, es decir, no atiendes al hecho concreto, al acto concreto que haya cometido esa persona, sino a una condición física suya o ideológica, estás convirtiendo ese ius puniendi, el derecho penal, en una herramienta ideológica. Y es la base, es el comienzo del totalitarismo y el fin de la democracia. Todos los totalitarismos, además, siempre que se habla, bueno, la dictadura tal, el totalitarismo tal, tienen características en común y tienen cosas diferentes. Todos los totalitarismos, si tienen algo en común que los define, es precisamente que no existe presunción de inocencia y que se utiliza el derecho penal para castigar conductas que se consideran desafectas. Y digo desafectas porque como es un tema que ahora se está utilizando mucho con todo este tema de la monitorización de las redes sociales y perseguir conductas que generen desafección a las instituciones del Estado, pues hay que llevar mucho cuidadito y además la terminología también es muy significativa. Cuando se utilizan determinados términos como desafección, ojito con eso.
como tú decías ahora, a mí también me da la sensación que hay ciertos grupos que utilizan o quieren utilizar no solo el derecho penal, sino muchas veces en general el BOE, ¿no? La legislación, para moldear la sociedad, ¿no? Entienden o se han dado cuenta de que, pues bueno, quizás esa concepción más gramsciana, ¿no? De que la sociedad se moldeaba desde la televisión o desde la sociedad, pues desde ateneos populares a comunidades de vecinos, parece que no ha terminado de funcionar, ¿no? Y que se han dado cuenta que al final hay que estar en las instituciones y sobre todo hay que dictar leyes. Y cuando uno dicta leyes, ahí puede, ¿no? Una tontería sería, pues, ¿no? El Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad es el que nos dice que es verdad por ley, sea o no sea verdad. Correcto. Y Me además, gustaría preguntarte cómo ves tú esto. sí, no, es que además es exactamente eso. Si te fijas, ellos se han dado cuenta, como bien dices tú, que no solo basta con repetir machaconamente un mensaje en los medios y otorgar a determinadas conductas o una especie de bondad que va asociada a un comportamiento. No, ellos se han dado cuenta de que necesitan, primero, colonizar las instituciones y, segundo, ideologizar la ley. Esa es la manera verdaderamente de imponer un pensamiento único y además consiguiendo una paz social, porque hay otras maneras, que es una revolución. El problema de las revoluciones es que te puede salir bien o te puede salir mal. La mejor manera es esa revolución silenciosa en la que tú vas creando una suerte de pensamiento cautivo, en la que vas metiendo gotita a gotita en la cabeza de la población una idea. ¿Y cómo se consigue? Pues a través de la ley, es decir, la ley como un instrumento educativo. Esto es algo que cuando se utiliza el derecho penal para esto, de ahí el populismo punitivo, es muy peligroso. ¿Qué duda cabe que con las reformas que estamos viendo, por ejemplo, en materia de delitos contra la libertad sexual, cuando yo digo que se pretende utilizar el derecho penal como una herramienta ideológica, es precisamente en ese sentido. Cuando se habla de solo sí es sí, aparte de que se están trasladando mensajes falsos a la sociedad y que se está creando una alarma social impostada, dando a entender que en España el sexo no consentido no es delito, en el fondo, lo que ellos tratan con todo eso es utilizar todo este tipo de cuestiones como una gota más para imponer a través del derecho una determinada ideología. De hecho, utilizar el derecho penal no solo como herramienta represiva, o ni siquiera preventiva, sino también como herramienta educativa. Es decir, si tú castigas a un señor por haber dicho X, buena parte de la sociedad asumirá que no se debe decir X, hasta tal punto que la sociedad puede llegar a asumir como decir X es delito, es mejor no pensar sobre X, no discutir sobre X. Entonces, por eso te hablo que es cuando se utilizan terminologías como desafección, cuando todo esto hay que llevar mucho cuidado porque lo que subyace en la base de toda esta idea es eso, es utilizar el derecho penal no para perseguir un acto, un hecho concreto tipificado previamente como delito, sino para instrumentalizarlo y favorecer a una determinada visión ideológica del mundo. Y es lo que tú ya has adelantado, es el último paso en esa revolución silenciosa es precisamente imponer ideología a través del BOE. Y una de las cosas que yo señalo en el libro es que una de las herramientas legislativas más preciadas para cualquier buen populista totalitario es el derecho penal. El derecho penal que debería ser la última ratio, es decir, un instrumento al que solo recurres porque no hay otra manera de corregir un comportamiento determinado. Ellos lo utilizan precisamente como un azote contra el disidente, ¿de acuerdo? En el último término, pues por ejemplo, en la Unión Soviética se utilizaba el derecho penal para perseguir al burgués. En el Tercer Reich se utilizaba el derecho penal
para perseguir a cualquiera que se considerase que podía ser un enemigo del pueblo alemán. Cuando se habla de castigar conductas que persigan, o sea, que pretendan generar desafección a las instituciones, ahora dicen del Estado, que eran pero a las instituciones del gobierno, en el fondo, lo que estamos volviendo a todo eso. ¿Por qué no se puede ser desafecto a las instituciones del gobierno? No se puede sentir desafección. ¿Cuál es el ilícito penal? ¿Qué bien jurídico atenta contra la salud pública publicar un meme en Twitter contra el gobierno? Estamos inmersos en eso. Yo lo apuntaba en el libro. Lógicamente fue un libro que se publicó mucho antes, se escribió mucho antes de que surgiera todo este tema de la pandemia y del coronavirus, pero todo lo que yo apunto en el libro respecto al feminismo y respecto a la inmigración, ahora lo estamos viendo de una manera también muy acentuada, utilizando como excusa el tema de la salud y de la seguridad como pretexto. Hablando de ese feminismo al que yo también llamo hegemónico o feminismo identitario, claro, pero probablemente una de las mayores herramientas relacionadas con el populismo punitivo sería probablemente la ley de violencia de género, ¿no? que hace unos años ya se aprobó en España. Me gustaría preguntarte, porque también ha habido fallos de diversos tribunales en esa línea, ¿no? Porque había tribunales que interpretaban que se podía dar una vulneración, por ejemplo, de lo que tú comentabas, de la presunción de inocencia, entre otras cosas, pues también del artículo 14 que habla de la igualdad entre españoles y demás. Entonces me gustaría saber cómo valoras tú esa ley y sobre todo qué potenciales amenazas le ves. Sí, voy a intentar explicarlo de una manera estructurada para que la gente me entienda, porque como voy a entrar en terminología legal, bueno, en primer lugar, la ley de violencia de género, la gente tiene que tener claro que no es solo una ley en materia penal, pero también entra en materia penal. La ley de violencia de género establece cuestiones de índole administrativa, etcétera, y introduce un artículo, en el año 2004, introduce un artículo en el Código Penal, que es el artículo 153. Tanto la RAE como diversos organismos, algunos hasta de índole jurídica, se pusieron en primer lugar a denominar al delito como violencia de género, por las connotaciones que la palabra género tiene, que puede tener sentido en otros idiomas como en inglés, pero no en castellano. La RAE, por ejemplo, emitió un informe sugiriendo denominarlo violencia doméstica o intrafamiliar. Eso la RAE en el 2004. Pero bueno, más allá de eso, se introduce un delito, que es el que se tipifica en el artículo 153. Inicialmente, detrás de esto ya estaba Carmen Calvo, lo digo porque la gente se sitúe, para saber por dónde van los tiros. Inicialmente, este delito únicamente tipificaba las agresiones que cometiera un sujeto activo, que siempre iba a ser el varón, y el sujeto pasivo del delito, la víctima, siempre era la mujer. ¿Qué pasa? Que esto en el Consejo General del Poder Judicial chirriaba mucho. ¿En qué medida? En que estás creando un delito de autor, un delito cuyo autor únicamente puede ser un hombre. Es decir, el autor no está definido por el hecho, sino por su condición biológica. Como se cuestionó, el Consejo General del Poder Judicial cuestionó la constitucionalidad de este artículo 153, lo que hizo el gobierno fue introducir una coletilla, que era que ese crimen se podía cometer no solo contra la mujer, pareja o expareja del varón, sino contra otra persona especialmente vulnerable que conviviese con el autor. Aún así marcamos una diferencia. La víctima siempre va a ser mujer, da igual que conviva o no conviva con el autor, y para que no sea mujer y sea otra persona especialmente vulnerable, sí que es necesario que conviva con el autor. Es decir, a la mujer, si le agrede a una mujer aunque no conviva con él, ha cometido ese delito, pero si agrede a un hijo, mientras no conviva con él, tienes que irte a otro tipo de lesiones, pero no a este específico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucedía
con esto? Bueno, pues sucedía una cosa muy curiosa que muchos juristas denunciamos desde el principio, y es que se creaba algo que debería estar vedado en derecho, pero que por desgracia no está, y de hecho lo ha consagrado el Tribunal Supremo, que es la asimetría penal. El Tribunal Constitucional, esto se recurrió ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional entendió que no se producía ninguna vulneración de la presunción de inocencia ni tampoco asimetría penal, porque había que interpretar que este tipo penal, este artículo 153, no castigaba cualquier tipo de agresión, sino solo aquella en el que concurría en el autor un elemento subjetivo, como que era, vamos a decirlo para que me entienda la gente, un ánimo machista. ¿Qué es machista? Machista, vamos a entenderlo, yo prefiero no utilizar machismo, a mí me cuadra más, es decir, cuando concurre en el tipo, tendría más sentido decirlo así, un ánimo de someter o vejar a la víctima, que eso puede concurrir tanto si la víctima es mujer, como es hombre, como es un niño, pero bueno, si concurría ese elemento vejatorio subjetivo. ¿Qué pasa? Que un tribunal como el Constitucional tiene que decir si algo es constitucional o no es constitucional. Eso es una sentencia declarativa, ¿sí o no? El Tribunal Constitucional, al decir es constitucional porque hay que interpretar que debe concurrir este elemento subjetivo, hizo una sentencia declarativa. ¿Y qué sucede? Que las interpretaciones del Constitucional no vinculan a los tribunales que integran el Poder Judicial. Entonces se dieron, si es constitucional o no es constitucional, sí que vincula, pero no la manera en la que hay que interpretar la ley, menos un hecho en el caso concreto. Entonces, ¿qué sucedió? Que se dio lugar a dos corrientes jurisprudenciales. Por un lado, teníamos una corriente que sí que exigía, para condenar en base a ese artículo 153, que es el delito de violencia de género, sí que exigía la concurrencia de ese elemento subjetivo, de ese ánimo machista, y otra corriente jurisprudencial que decía que no, que cualquier agresión cometida por un hombre a una mujer, pareja o expareja, da igual con la intención que se realizara, se debía castigar por el artículo 153. Al final esto llegó al Tribunal Supremo. Y en el Tribunal Supremo lo que se dijo es que, atendiendo al tenor literal de la ley, que por cierto el magistrado ponente de esta sentencia es ex senador del Partido Popular y un experto en materia de violencia de género, pues lo que se dice en esta sentencia es que es una sentencia muy curiosa, es uno de los casos que nosotros los juristas denunciábamos en los que podía ocurrir esta sentencia, esta asimetría penal. Es una sentencia en la que una pareja sale de una discoteca y discute sobre si volver a casa o no. Uno quiere volver y el otro no. Ella le pega a él un bofetón, él se lo devuelve y ella, por visto, le da un puñetazo, una patada en su parte. Bueno, ni siquiera se denuncian entre ellos, denuncia una tercera persona. De toda la acusación la lleva durante el procedimiento la Fiscalía. Los absuelven en primera instancia, en segunda instancia llega al Supremo y dice que no, que como hubo una agresión de un hombre a una mujer, eso es violencia de género al margen de que no hubiera ninguna intencionalidad machista. Pero la asimetría penal se da porque, aunque ella agrede 2 veces y él únicamente una, y parece incluso que él presentaba lesiones, moratones, y ella no, la pena con la que se castiga a él en virtud de este delito es mayor con la que se castiga a ella. Eso es la asimetría penal. Todos los que venían negando que este artículo 153 provocaba o producía, generaba asimetría penal y que por lo tanto no era inconstitucional, tienen un serio problema con esta sentencia, porque es que esta sentencia lo evidencia. Pero bueno, ahí lo tenemos. Ya veo. Pasándonos ahora al otro lado, un poco para tocar esos dos populismos que comentabas, me gustaría saber si crees, porque probablemente, digamos, desde el otro lado, por lo menos en nuestro país, o por lo menos yo no lo sé identificar, no creo que se haya instalado esa misma utilización, porque probablemente esas personas no han llegado todavía al poder, no se ha instalado esa misma instrumentalización del derecho, pero me gustaría saber si crees que quizás narrativas del estilo los enemigos de España, ¿no? Que todo aquel que, entre comillas, piensa distinto a mí es un enemigo de España, precisamente pueden ser el preludio a esa situación que se ha dado, por ejemplo, desde el feminismo hegemónico.
Sí, sí, claro. En el fondo, y yo sé que aquí cada uno tiene sus simpatías políticas y cuando afeas un discurso que afecta al partido por el que tú sientes simpatía, pues puede sentar mal. Pero es que yo soy de las que pienso que los ciudadanos tenemos que tener una postura crítica ante el poder siempre y sobre todo ante determinados discursos que se pueden tornar en algo muy peligroso. Cuando se señala a los enemigos de España, precisamente se está tirando de la misma herramienta. ¿Qué hace el feminismo hegemónico? ¿Qué hace el identitarismo de género? El varón es un enemigo de la democracia, lo dijo Pilar yo pristinamente en estas declaraciones. No hay violencia porque un 50% de la población varón ejerce violencia contra el otro 50% de la población. Entonces, cuando tú utilizas los mismos argumentos, porque esto de recurrir al enemigo para captar votantes y crear un movimiento colectivo de un espíritu nacional, esto es un clásico, ¿eh? Esto lo vio un personaje del que se habla muy poco, que fue el asesor de Stalin, que también murió en manos de Stalin, el asesor ideológico de Stalin, Musenberg, y luego ya lo sublimó, lo sublimaron los nazis, creando una figura que es el derecho penal del enemigo, pero precisamente no es nada nuevo y lo que se hace con todo esto es utilizar las mismas herramientas, los mismos instrumentos jurídicos a los que está recurriendo a ese que tú llamas enemigo para tú crear a su vez otro enemigo. Y cuando tú empleas los mismos instrumentos jurídicos o utilizas la misma retórica, aunque cambies los sujetos y las víctimas, lo que estás haciendo es legitimar el discurso del otro. Yo por eso digo que no se combaten, compiten. Están compitiendo con las mismas armas. Y además es algo bastante cristalino. Mira, hay un ejemplo, para que la gente me entienda y que no, a veces suelo tender a decir vaguedades, hay un ejemplo práctico en el que esto se ve de manera cristalina, porque además confluyeron los dos. No sé si recuerdas, creo que fue la Nochevieja pasada, un caso de unas turistas americanas que denunciaron a un grupo de gente joven, a unos chicos jóvenes, por agresión sexual. Creo que fue en Murcia. Estos chicos eran afganos, ¿de acuerdo? Eran además asilados afganos, habían obtenido el asilo. Bien, tanto el feminismo hegemónico como el populismo de derechas, en concreto un dirigente político, yo estoy recordando, no sé si fue Irene Montero o Carmen Calvo, pero también hubo un dirigente de derechas que fue Abascal, que además lo hizo en la tribuna del Congreso, señalaron, las unas por lo de siempre, ya está bien, queremos Sole borracha, queremos volver a casa y todas estas cosas, y por parte de este grupo político lo hicieron precisamente porque eran extranjeros, apelaron a lo mismo, a la seguridad, y ambos vulneraron la presunción de inocencia de este grupo de jóvenes. Ya te digo que además Abascal lo hizo en la tribuna del Congreso, si no recuerdo, estoy segura lo hizo. ¿Qué sucedió? Y cada uno por sus motivos, pero en el fondo lo que subyacía en el fondo es eso, la seguridad como pretexto para atacar a la presunción de inocencia de una persona determinada. ¿Qué sucedió? Que resulta que, según las investigaciones policiales, parece ser que estas muchachas denunciaron a estos chicos porque en los seguros americanos, en los seguros de viaje, hay una cláusula que es la cláusula de género. Ya tenemos el género en todas partes, sí. ¿Y qué te permite ante una agresión, si han abusado de ti, te han acosado, pues con esta cláusula de género a las mujeres se les abona íntegro todos los gastos de viaje? Entonces, por desgracia, estas chicas no están siendo juzgadas porque marcharon a su país y, lógicamente, dudo mucho que el gobierno americano las extradite, pero sí, los jóvenes fueron puestos en libertad. Yo me consta que el abogado de estos chicos mandó burofaxes a todos los políticos que habían metido la pata
Y no sé, como que la verdad es que desconozco ya cómo ha quedado el asunto, pero no me vale que me digan, no, pero lo hizo, es que cuando dices eso te equivocas. Yo siempre estoy en el disparadero cuando critico todos estos discursos. Si critico este discurso por parte del feminismo hegemónico identitario, porque soy una machista que estoy a favor de los maltratadores, defiendo a maltratadores. Y si lo hago por el otro lado, miento porque ellos solo están en contra de la inmigración ilegal y casi que soy una enemiga de España y de la patria. Pues no, estos señores no eran inmigrantes ilegales. Claro. Un lado los atacó por ser varones y otro lado los atacó por el mero hecho de ser inmigrantes, de ser extranjeros. Y ambos con el pretexto de la seguridad. Si alguien me puede explicar en qué se diferencian, en este caso concreto muy icónico además, cómo se puede defender, cómo se puede criticar por parte de Vox que gente como Marlaska, muy bien criticado, por cierto, que gente como Marlaska o Carmen Calvo recientemente hayan acusado de asesinato, un ministerio, creo que lo hizo el Ministerio de Igualdad, hayan acusado de asesinato a 2 personas que pocas horas después han sido puestas en libertad porque son inocentes. ¿Cómo puedes criticar eso? ¿Y cómo puedes justificar que se haga lo mismo desde las filas de tu grupo político? Yo solo pido a los políticos algo que es muy sencillo, y que es todos, me da igual del partido que sea, que es que respeten la ley, la presunción de inocencia, y no vale decir, bueno, es que esto mientras se respete de las puertas del juzgado para adentro sobra. No, oigan. La dimensión de inocencia tiene una dimensión no solo penal, sino también social. Cuando a uno se le señala desde una institución pública, como autoridad pública, como asesino o como violador, se está conculcando. Es algo muy grave. Estás atentando contra los derechos de los ciudadanos y estás creando un caldo de cultivo social muy peligroso, que es retornar al ajusticiamiento social, a que da igual lo que diga el tribunal, lo importante es esa condena del telediario ya generalizarla. Y además, no lo digo yo, no lo dice Guadalupe Sánchez, por si no es bastante, lo dice una directiva de la Unión Europea de marzo de 2016, que las autoridades públicas, las personas con cargos públicos, deben abstenerse de realizar declaraciones en público en las que dirigirse o referirse a una persona a la que se está investigando como culpable. Es algo que en nuestro país, ni a la derecha ni a la izquierda, se está cumpliendo. Claro. ¿Crees que en cierta medida, y también ya ligándolo un poquito más a la actualidad, puede estar la separación de poderes en peligro o incluso la independencia del Poder Judicial, sobre todo pues, por ciertas presiones que hemos conocido, de las que están sufriendo algunos jueces cuando tienen que tomar decisiones en cierto tipo de juicios y demás? Evidente, yo claro, por supuesto que lo creo, claro que sí. De hecho, en el fondo es lo que se pretende. Cuando hablamos de división de poderes, la gente tiene que tener claro que la división de poderes es necesaria en la medida en que es una de las plasmaciones materiales de algo tan importante como es el principio de legalidad. El principio de legalidad básicamente lo que implica es que todas las personas, incluidas los poderes públicos, es decir, el poder, están sometidos a la ley y que no pueden saltarse a la ley. Si se la saltan, al igual que cualquier otro ciudadano, tendrán que responder ante el poder, ante una instancia independiente como es el Poder Judicial. Entonces, la división de poderes es fundamental, es garantía del Estado de Derecho. Cuando se utiliza la agitación social, como se hizo un caso icónico aquí en España, yo siempre digo que el populista necesita, lo explico en el libro, un catalizador social, crear una alarma impostada con la cual presionar para poder conseguir una modificación legislativa que además se traslade o influya en las resoluciones judiciales, ¿de acuerdo? Entonces, en Estados Unidos este catalizador para el identitarismo de género, para el feminismo hegemónico, como tú lo llamas, fue el movimiento Me Too, y aquí en España lo tuvimos con La Manada, ¿de acuerdo?
¿Quién no? Pues me parece exagerado. Pues oigan, miren, no, recuerde usted las declaraciones de Irene Montero, de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez, de Carmen Calvo, hermana, yo sí te creo, no es no, cuando además todas se basaban, todas tenían algo en común, y es que partían de no es que fueran falaces, es que directamente partían de un hecho falso. Todas trasladaban a la sociedad la idea, la falsa idea, primero, de que en España el sexo no consentido no era delito, y segundo, que parecía que a estos señores los hubiesen absuelto, cuando en primera instancia los habían condenado a 9 años, que es la pena máxima por el delito de abuso. Instrumentalizaron además adrede la diferencia entre abuso y agresión sexual, en este caso concreto, que es el típico caso que está en esa línea roja que separa el abuso a la agresión, porque para que haya agresión tiene que haber violencia o intimidación, y en este caso se discutía si la hubo o no, porque aunque es verdad que existe una doctrina jurisprudencial que dice que cuando el hecho lo cometen varias personas se entiende que existe intimidación, pero como la víctima declaró, y está en la sentencia, que en ningún momento se sintió intimidada, que se bloqueó, pues claro, estabas en esa línea roja que lo podías castigar como un abuso agravado o como una agresión por aplicar esta doctrina que existía ya mucho antes en el Tribunal Supremo, que era la intimidación ambiental. ¿De acuerdo? Bien, pues lo instrumentalizaron de tal manera hasta el punto que se convirtió en el eslogan feminista para el 8M, hicieron del Día de la Mujer un día totalmente ideologizado. ¿Y en qué se tradujo eso? Pues mira, esto se tradujo en una sentencia que a mí no me dio tiempo a plasmar en el libro porque salió después, pero sobre la que sí que escribí en Voz Populi, que fue la sentencia en primera instancia del caso Arandina, que por suerte ha sido revocada prácticamente respecto a uno de ellos sí que lo han declarado inocente, ha sido absuelto, mientras que respecto a los otros han bajado muchísimo las penas, pero se tradujo en una sentencia en la que por un supuesto, en la que jurídicamente existían muchas dudas, ya no solo sobre la tipificación del asunto, sino sobre la propia absolución de los acusados, pues se tradujo en unas condenas de 38 años de cárcel. 38 años de cárcel, es decir, penas superiores a las que, por ejemplo, impondrías en un supuesto de homicidio, en un caso de homicidio. Entonces, pues claro que está en peligro la independencia judicial y por el motivo que he explicado, por la necesaria interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, es decir, porque de verdad impera el principio de legalidad, necesitamos la independencia judicial y necesitamos preservar la división de poderes. Nos hemos quedado ya casi sin tiempo, pero sí que me gustaría pedirte una reflexión final, porque, bueno, la verdad es que esto es un tema de que nos podría llevar horas, y esa reflexión es parte también de una conversación que yo hace unos días tenía, es que a veces parece paradójico, y no sé si tú estarás de acuerdo, que por un lado estemos siempre hablando pues, de que hay que vivir la sexualidad de una forma mucho más liberada, con menos tabúes y demás, y que por el otro lado estemos exigiendo que constantemente, digamos, se penen los delitos contra la libertad sexual pues, como homicidios o incluso con penas mayores, ¿no? Por lo que tú comentabas, que nunca nos parece suficiente. Es claro, ¿cómo casa esa doble narrativa? No, a veces parece que es un poco contradictoria. Bueno, mira, esto que estás diciendo tú, que sepas que lo dijeron gente muy significada en la izquierda como Carmena y Uxue Barcos en el año 2006, creo que fue, en un manifiesto. ¿De acuerdo? Que es público y se puede consultar porque creo que está en El País, creo. Lo firmaron para El País. Esta concepción de la libertad sexual que venimos observando de un tiempo a esta parte, desde más o menos desde que se aprobó la Ley de Violencia de Género, aunque un poquito antes, es muy paternalista. Choca mucho con ese feminismo liberado, tanto de izquierdas como de derechas, incluso alguno de corte marxista, que tradicionalmente se ha defendido, es decir, la típica minifalda, ¿vale? Yo, de hecho, recuerdo que escribí un artículo que se llamaba Feminismo hijabista, porque precisamente me choca muchísimo que desde la izquierda se estén conmemorando por ayuntamientos gobernados por la izquierda, como es Esquerra Republicana por Cataluña, que se estén
conmemorando y celebrando días como el World Hijab Day, que es un día en el que se anima a las mujeres a utilizar durante todo el día públicamente un hijab, un pañuelo islámico, que la promotora de este día, que es una señora que vive en Estados Unidos, dice que es como un símbolo de, no sé cómo lo dice ella, como de modestia. O sea, que las mujeres ahora como que tenemos que predicar la modestia y la virtud de la no ostentación y de la... Entonces, es muy significativo esto, es además muy paternalista. De hecho, todo lo que subyace tras el sí es sí es puro paternalismo, tan solo sí es sí. ¿Por qué? Porque exige, en el fondo el sí es sí, lo que viene a decir es que el sí que demos las mujeres debe ser explícito, para que el varón tenga certeza de lo que queremos. ¿Eso en qué se traduce? En que si no decimos que sí, utilizando esa palabra, es porque no somos capaces de expresarnos con lenguaje no verbal. Y el Estado tiene que tutelar que en nuestras relaciones sexuales, nosotras las mujeres, hayamos prestado ese consentimiento que si no es de manera explícita, no se puede dar por sobreentendido. Cuando yo soy de las que digo que al igual que podemos decir no sin explicitarlo, con un gesto de rechazo, o en el caso como la víctima de la manada, simplemente quedándote bloqueada, en ningún momento dijo que no explícitamente, pues también podemos decir que sí de manera no explícita, con lenguaje no verbal. Cuando se dice precisamente que se necesita ese sí, parece un poquito como que el Estado esté transformando la relación sexual en un intercambio de prestaciones, en la que el varón es el empresario que tiene que asegurarse que tenemos toda la información necesaria sobre lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para que nosotras demos el sí y aceptemos la letra pequeña. Es un poco como si el varón fuera empresario y las mujeres somos esas consumidoras que no tenemos los conocimientos requeridos para contratar pues, con una entidad bancaria. ¿De acuerdo? Es muy curiosa esta concepción y sobre eso no lo digo solo yo, que quien no me crea, que busque el manifiesto de Carmena, Josué Barcos y otras personalidades de la izquierda firmadas, que fue además en el año 2006, precisamente contra la ideología subyacente, el feminismo, sobre la ideología feminista subyacente en la ley de violencia de género. No, nos quedamos con esa reflexión. Muchísimas gracias por la entrevista, ha sido bien interesante. Y nada, yo animo a los que nos vean a que te sigan en tus redes sociales, a que se compren tu libro, porque la verdad que es un tema que está, aparte de la orden del día, muy interesante para los que nos gusta la ciencia política, el derecho y este tipo de cuestiones, y que nos sigan también a nosotros para estar al tanto de más entrevistas. Muchísimas gracias de nuevo. A ti, un abrazo. Hasta luego, cuidaros. Un abrazo.